Desde la Dirección de Discapacidad hemos avanzado muchísimo. Si nos pensamos cómo estamos trabajando, estamos con un equipo interdisciplinario conformado con un montón de profesionales, que hay muchas aristas en discapacidad y muchas miradas y mucho por hacer, siempre hay mucho por hacer. Hoy en día mucho más, porque nos encuentra en una mitad de año en donde desde el gobierno nacional nos están golpeando al sector. El sector está sufriendo ciertas cuestiones, los prestadores están sufriendo y eso termina repercutiendo en la familia y en la persona con discapacidad, que también son nuevas cuestiones que tenemos que empezar a abordar. Y aquí es donde desde el área empieza un poco el asesoramiento, el acompañamiento y la contención de la persona. En cuanto a actividades, venimos muy bien. El día de ayer hemos presentado, que venimos trabajando con el Club Luján, hemos presentado el primer equipo de fútbol inclusivo. Mira. Toda una novedad, es un equipo del Club Luján que va a participar en un torneo de la AFA, es el torneo AFA Somos Todos, en donde los clubes federados tienen equipos inclusivos. Hemos articulado con la Clínica San Juan de Dios, con la Escuela 501, con el Taller Protegido Municipal de Producción, que en breve cumple 20 años, en donde parte de los integrantes de estas organizaciones son los jugadores que integran el plantel inclusivo del Club Luján. Y desde el área de discapacidad acompañamos con todo el equipo interdisciplinario en este proceso del club de empezar a incorporar la perspectiva de discapacidad en sus instalaciones. Así que una linda novedad. Un lindo proyecto, está todo por hacer y con muchísimos desafíos de cara a futuro. Pero mirá qué buena noticia. Ayer ya quedó confirmado esto. Sí, ayer quedó confirmado, se mandaron los listados de las personas a la AFA para ficharlos, así que bueno, ¿Cuántos? Ahora 20 personas. Buen número. Sí. Buen número. Y lamentablemente tuvimos que dejar muchas personas afuera. Quiere decir que si nosotros generamos los espacios, las personas con discapacidad aparecen. Y eso es parte de nuestra responsabilidad en este acompañamiento que estamos haciendo, desde la gestión del intendente Leo Boto y nuestro secretario Federico Banín, que constantemente nos están impulsando a seguir generando nuevas actividades y seguir articulando con el sector, con el tercer sector o las empresas para poder generar estos espacios. Un tema que no es menor es el empleo. Cuando hablamos de trabajo es muy complejo empezar a pensar el trabajo inclusivo. Cómo una empresa o el mismo Estado incorpora una persona con discapacidad, cómo es el entorno, cómo son esas barreras, cuáles son los ajustes necesarios y los apoyos que tenemos que hacer. Digo, todo ese trabajo lo hace el equipo interdisciplinario, que de a poquito vamos creciendo con nuevos profesionales que se van incorporando al área. Con esto de seguir aportando y acompañando los procesos, ¿no? Pero recuerdo, Juan, desde que vos también trabajabas en la fundación, que hay ejemplos en nuestro partido de trabajo inclusivo. Recuerdo Cordero. Sí, muchísimo. Alguno que se me está escapando. Digo, eso siempre sucedió, pero es una idea y un objetivo que se fomente y crezca. Cordero es una de las empresas precursoras en lo que es la inclusión de personas con discapacidad, fundamentalmente en discapacidad intelectual. Viene hace muchos años, tiene mucho personal, le dedican mucho, están muy pendientes tanto de la persona como del entorno familiar. Sí, es verdad, pero digamos, ¿cuántas empresas tenemos en Luján? Claro. Y la relación de cuántas tienen personas. Exactamente, el punto es que cuanto más empresas se animen a abrir las puertas a la inclusión laboral de personas con discapacidad, mucho más personas van a poder incluirse laboralmente. Hace muy poco estuvimos reunidos en Cartocor, con todo el equipo de Cartocor y la Fundación Arcor, en donde empezamos a trabajar y acompañar el proceso de inclusión laboral que ellos vienen realizando hace muchos años, y nosotros estamos acompañando con lo que es la selección de las personas que podrían llegar a tener la posibilidad de empezar un proceso de entrevistas con Arcor para que puedan trabajar en la planta. Digo, esto es sumamente importante. Digo, si empresas de Luján empiezan a abrir las puertas, ¿cuánto empleo podemos llegar a generar? No, además hay que partir de la base que
sea la discapacidad que sea, después pueden cumplir funciones como cualquier trabajador. Imagino que por ahí la carga horaria baja un poquito o el trabajo en cuestión, pero después el trabajo y la función en sí la pueden cumplir con total normalidad. Pero totalmente, seguro. Es que me parece que no está en... seguimos poniendo el foco en la persona, y el punto no está en la persona, sino en el entorno. Nosotros tenemos que adecuar el entorno y el equipo que va a acompañar a esa persona para que la persona pueda desenvolverse. Si nosotros ponemos la mirada en la capacidad de la persona, vamos a estar sesgando un montón de posibilidades que nosotros tenemos para ver cómo abrimos y rompemos las barreras. Digamos, una persona usuaria en silla de rueda puede ser muy funcional en muchos lugares, porque intelectualmente puede tener doctorados, pero tal vez la barrera que tiene es la accesibilidad, las rampas, no tener un baño accesible. Y eso a veces le dificulta. Una persona que está 8 horas en una empresa sin un baño accesible es casi imposible. Digo, al momento de tener que ir al baño, ¿cómo hace? Digo, entonces, esa es una barrera que los entornos tienen que empezar a superar. ¿No? Digo, no es pensar en la persona, sino cuáles son las barreras que tenemos que romper, que tenemos que superar. Perdón, y en ese marco recuerdo que cubrimos hace algunos años en el museo una conferencia, una exposición en el Udaondo, que tenía como uno de los objetivos o uno de los lemas de la jornada en sí, que era que Luján sea una ciudad más inclusiva, en el aspecto macro, ¿no? En el aspecto general. Han pasado años, ¿cómo está el tema en comparativa con aquel momento? Yo creo que venimos avanzando, se va avanzando. El tema de la accesibilidad es un tema más complejo porque tiene que ver con las infraestructuras. Si hablamos de lo que es la parte de la ciudad, hay cambios de infraestructura que requieren cierta inversión, se viene haciendo. Hay un proceso que la intención del intendente es ir en camino hacia una ciudad inclusiva integral. Por eso el Palacio Municipal hoy tiene un baño accesible, que antes no lo tenía. La Dirección de Discapacidad hoy tiene un baño accesible, que antes no lo tenía. Por eso se jerarquizó. Qué increíble, Juan, que el municipio en general no tenga un baño accesible, pero que la Dirección de Discapacidad, donde funciona el área crucial, te prohíbe que puedas entrar. No lo tenía, y esto es gestión de este intendente. El baño accesible en los dos lugares. Es cambiar la mirada, es decir, bueno... Sí, porque es más que el valor de la inversión, es tener sentido común. Que no te cambia la tesorería, es visualizar la cuestión ahí. Es poner foco. Y en este poner foco es donde jerarquizó el área también. De una subdirección pasó a dirección. Esto es jerarquizar el área. Es que la política pública con perspectiva de discapacidad es importante en la ciudad de Luján. Y con esto que te referís, están las plazas inclusivas. En toda esta inauguración de plazas que está haciendo esta gestión, están las plazas inclusivas. Se inauguraron 3 plazas inclusivas. Y esto es importante. ¿Qué incluye, Juan, por ejemplo? Juegos accesibles, pasillos y rampas. Esto es sumamente importante. Va una familia con un nene, una nena, que sea usuaria de silla de ruedas, no puede subir una hamaca. Hoy puede subir una hamaca, una calecita. Digo, es sumamente importante abrir esa posibilidad. Sí, son cosas que por ahí para el vecino común son mínimas o detalles que pasan desapercibidos. Pero para... Sí, porque de 30 nenes que van a una plaza, tal vez uno está en silla de ruedas. Pero uno no llega a tomar dimensión de lo que puede generar el impacto de, bueno, no es para mí esto. Hoy la y me quedo afuera. La Plaza de la Inclusión, que está en el Polideportivo, hoy está todo el día con pibes y con pibas. ¿Sí? Es un espacio recreativo en donde también la persona que es usuaria de silla de rueda puede ir o que tiene alguna dificultad, puede ir a ser parte de ese espacio. Y la familia sentarse en un banquito y tomar mate. Digo, eso está. También se hicieron mejoras en rampas en la ciudad. Se hizo toda la accesibilidad de la Plaza Estación Basílica, que era un lugar donde iban muchas personas, usuarias en silla de ruedas, a pasear. Y estaban paseando por la calle. El ver eso implica qué hacemos al respecto. Y eso fue lo que se hizo. Las rampas, hoy las personas usuarias en silla de ruedas pasean por la plaza. Como paseas vos, como paseo yo. Antes tenían que pasear por la calle. Hoy pasean por la plaza.
Entonces, eso también es una mejora. ¿Lleva su tiempo y hay mucho por hacer? Sí, tenemos mucho por hacer, mucho por trabajar en muchas áreas, pero vamos en camino de... Digo, la apertura del deporte es sumamente importante. Que un club abra las puertas para tener un equipo inclusivo. Que el año pasado se capacitaron 100 personas en el curso Promover y tenemos una demanda de 60 inscriptos. Lamentablemente el programa hoy no lo podemos llevar adelante porque el gobierno nacional lo cortó, pero 100 personas se capacitaron el año pasado en cuestiones laborales. 100 personas con algún tipo de discapacidad. 100 personas todas con certificado único de discapacidad. Esto te habla de que si uno abre y presenta la oferta, la demanda existe, la familia está. Digo, tenemos los espacios de escucha, el espacio de escucha para personas con discapacidad, que es un espacio donde se trabajan los emergentes de los chicos y las chicas. Van y conversan y hablan lo que les pasa en el día a día. Y esto es sumamente importante, porque se escuchan los unos a los otros. Y el equipo interdisciplinario que acompaña ese espacio los trata de acompañar. Y de aprender también, ¿no? Y aprendemos muchísimo, todos los días aprendemos. El aprendizaje es lo primero que tenés que tener en discapacidad. Sí, te enseñan, no hay una universidad de discapacidad. Te enseñan más ellos a vos que vos a ellos. Totalmente. La familia es sumamente importante, la escucha hacia la familia. ¿Qué le pasa? ¿Cómo lo atraviesa una situación? Viven totalmente vulnerados, atravesados, negados, estigmatizados. Vienen con una historicidad muy compleja. Digo, poder acompañar, poner el hombro, escuchar, a veces es mucho para ellos y tal vez es muy poco para nosotros en el quehacer diario, pero es sumamente importante porque aprendemos mucho. Juan, hablaste del programa Promover que impulsaba el Estado Nacional y articulaban ustedes como Dirección de Discapacidad, que ya no está. Y en el inicio de la charla mencionabas, bueno, la desafiante época que transitamos. ¿A dónde se ve? Hablaste de los prestadores, puntualizanos qué cuestiones se han recortado, se han quitado de cuajo, qué impacto está teniendo. Y es un camino que hoy no sabemos. La desregularización de las obras sociales va a impactar en la familia que tiene una persona con discapacidad. Que históricamente fue un tema muy complejo. A ver, históricamente el control de precios en las obras sociales lo manejaba la superintendencia. Hoy eso no está. La desregularización hace que la obra social pueda subir el valor de la cuota como considere. Y muchas veces seguimos poniendo barreras económicas en este caso. Una persona con discapacidad que tiene una obra social requiere mucho insumo. Y tengamos en cuenta que las prestaciones no son cuestiones que las brinda la obra social. Muchas veces son la prestación, el 100% es cubierto por el Estado Nacional, a través de la obra social. La obra social es un puente que le da el servicio y la prestación a la persona. Pero la banca viene del Estado. Siempre, con el certificado de discapacidad es estatal, a través de las obras sociales. Si uno tiene obra social, te la puede dar la obra social. El punto es cuál es el círculo de pago que hay detrás, ¿no? Ya es un tema más financiero. Pero es complejo. Pero estiman que se va a poner muy difícil. Se cortaron traslados a las personas con discapacidad. Hoy no pueden ir a terapias, se cortaron terapias. Entonces, esto hace que la complejidad... ¿Le financiaban qué, Juan? La movilidad, ¿por qué vía? ¿Cómo es el mecanismo para entenderlo? Una persona, por ejemplo, vos solicitás el traslado, presentás todos los papeles, la obra social te habilita a pagar el traslado. Después el Estado paga el traslado a la obra social o al prestador. Hoy eso está cortado. Está cortado porque se extiende la cadena de pago, se extendió, el costo por kilómetro no aumentó en función de la inflación, entonces a un prestador a veces no le conviene estar prestando un servicio que lo cobra 3 meses porque, digamos, es como... Sí, si en el medio tiene 40% de inflación y no le actualizan el valor de lo que le pagan por el kilómetro... Nosotros en la Dirección de Discapacidad el año pasado, por una decisión, insisto, y esto es sumamente importante porque nosotros podemos tener muchísimas ideas, muchísimo empuje, todo el equipo puede estar trabajando, pero si no hay una decisión política de nuestro intendente en seguir fortaleciendo el área,
no avanzamos. Y esta decisión está, nuestro secretario Federico nos acompaña en todo este proceso y el año pasado se firmaron 2 acuerdos, que es sumamente importante. Hoy tenemos en discapacidad la Agencia Nacional de Discapacidad. Hay muchos compañeros y compañeras que han sido despedidos de la agencia a nivel nacional. Hoy los que están en discapacidad están con nosotros, que si no hubieran estado en la dirección con el acuerdo y el convenio con el municipio, no sabría decirte si hoy estarían trabajando, porque estaban en el CDR que está cerrado, el CDR. El CDR de acá el centro de referencia que era el Ministerio de Desarrollo Social y Capital Humano. Cerró. Es más, el viernes, le contamos a la gente, el viernes que pasó, hace 6 días, se terminaron de oficializar algunos despidos de trabajadoras de Luján que se desempeñaban en el CDR. Desde el cierre del CDR, allá por marzo, hasta este viernes, estuvieron en el limbo los trabajadores. Sin ninguna labor asignada, a la buena de Dios, lamentablemente esperando que los terminen de echar, porque era lo que iba a ocurrir, que veníamos informando. Bueno, el viernes se concretaron otros 2 despidos a un proceso que ya había arrancado a fin de marzo, abril, mayo, una situación complicada. ¿Nos decís respecto al CDR, Juan? Bueno, el convenio hizo que la Agencia Nacional de Discapacidad, la oficina de lo que son pensiones, pase a la dirección. Entonces hoy nosotros tenemos el área de discapacidad en lo que es pensiones no contributivas e incluir salud con la oficina de acceso y derecho a la salud. Esto hace que en una misma oficina vos puedas brindar absolutamente todo el circuito integral hacia la persona. Y hace que la oficina hoy esté operativa. Hoy sigue estando operativa. Tenemos a las compañeras y compañeras que están trabajando hoy. Si no hubieran estado, no tenían lugar donde estar porque el CDR cerraba. ¿Se entiende? Sí. Entonces, es sumamente importante esta visión a largo plazo de concentrar en un mismo edificio las prestaciones para la familia. O sea, hoy llega la familia a la casita rosa, que todo el mundo la conoce, y puede o tramitar una pensión no contributiva o tener acceso a la salud con Incluir Salud, lo que era Exprofe, muchos la conocen por Profe, o tramitar el certificado único de discapacidad o avanzar con el pase multimodal. También, Juan, sí, hubo novedades al respecto de los pases multimodal, pero algo súper básico, una persona que tiene movilidad reducida y tiene que pasear por 3 oficinas distintas a 4 cuadras de distancia cada una o a 50 metros y no concentrar todo en un área para no hacerlo pasear, además sabiendo que tiene dificultades y que llega a las esquinas y no tiene rampas o las veredas son un desastre, es básico, pero no existía. Sí, la complejidad del estacionamiento también, ¿no? Hay una complejidad, nosotros estamos conversando mucho con Tránsito, estamos desarrollando un programa de trabajo para empezar a darle el derecho a las personas con discapacidad. Estamos trabajando también mucho con todo lo que tiene que ver con el libre estacionamiento, que es el derecho que tienen las personas con discapacidad de poder circular y estacionar en cualquier lugar, que muchas veces antes con el nuevo CUD cambió el gráfico y le ponían multas. Bueno, se está trabajando en todo eso. Pero me quiero quedar con lo que dijiste, Ale, que es esto de que en un mismo centro puedan obtener absolutamente todo. Y esto va más allá, porque nos permite a nosotros como equipo poder articular actividades y trabajo. Y esto hace que nos permita al momento de descentralizar, porque la Oficina de Discapacidad descentralizó, nos fuimos a las localidades, tenemos oficinas en las localidades, porque entendimos que es mucho más fácil ir nosotros a una localidad que tal vez venga una persona con discapacidad que hoy no tiene un pase multimodal de transporte y no tiene plata para viajar. ¿Se entiende? De Cortines puede venir para acá o de Olivera. Se le complica, entonces nosotros tenemos una oficina y el personal que está en estas oficinas descentralizadas de discapacidad, con un solo comunicarse con la sede central, puede articular absolutamente toda la demanda. Si preguntan por la pensión, si preguntan por un programa de Incluir Salud, por la accesibilidad al banco ortopédico, por la prestación de pañales, por cualquier beneficio que puedan tener de Incluir Salud, está todo centralizado y eso hace que la atención sea mucho más rápida.
Dos preguntas. Perdón, ¿cómo se logró la descentralización, Juan? ¿Convenios con organizaciones que prestan el lugar? ¿Cómo? Exactamente, estamos con los CAPS y con delegaciones. Vamos a los centros de atención primaria, que lo manejamos con la Secretaría de Salud, y a las delegaciones con entidades intermedias. Dos preguntas que no son agradables. La primera, sos un funcionario relativamente joven en el cargo. ¿En Luján te topaste con algún caso de algún trámite irregular de certificado de discapacidad que no eran tal, que la persona que lo tenía no tenía por qué tenerlo en estos años que estás a cargo de la dirección? Lucas, es muy buena pregunta la que vos tenés, porque a veces hay muchas dudas sobre los certificados de discapacidad. Tengamos en cuenta que el certificado único de discapacidad es un documento federal, tiene la misma validez que un DNI. Lo emite la Junta Interdisciplinaria de Evaluación, que está en la dirección de la Casita Rosa, y esta Junta Interdisciplinaria de Evaluación está en constante evaluación y auditoría por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. Todos los certificados que se entregan tienen fundamentos médicos, sociales, para poder entregarlo. Lo que sí hemos encontrado es la falsificación de CUD. No por parte nuestra, sino por usuarios externos. Hay una comercialización, no solamente en Luján, sino generalizada, donde falsifican los certificados únicos de discapacidad. Por eso las líneas de colectivo se han puesto bastante firmes al momento de dudar si el certificado es válido o no. Tengamos en cuenta que este año la última resolución quita el papel moneda de la emisión del certificado y lo hace con todo por digital. Nosotros, para darle un documento a la persona, imprimís en una hoja A4. Esa hoja A4 vos la doblás, la parte final la doblás, y es totalmente legal, pero parece falsificada. Pero tienen las firmas digitales, que ya no se pueden falsificar como los sellos médicos. ¿Se entiende? ¿Quién lo falsificaba? ¿El usuario o había un intermediario? Había un intermediario. Nosotros desconocemos hoy quién es el intermediario. Nosotros tenemos retenidas 2 o 3 pases, certificados que hemos encontrado que apócrifos. Exactamente, que nos han llegado y no los han ido a buscar y han quedado ahí, digamos. Pero existe. Y existe frente a una necesidad de transporte, el aumento de transporte. Entonces, hay quien hace uso y abuso de eso, mal uso y abuso, y hay quienes tienen el derecho legítimo que se ven perjudicados porque dudan de su veracidad. Pero tiene que haber una diferenciación visual para... Es mi Argentina. Y cualquier persona con discapacidad... Que cualquier persona con discapacidad que tramite el certificado único de discapacidad, el CUD, tiene el impreso que se lo damos nosotros, pero automáticamente sale en mi Argentina todos los datos, como el DNI, como el registro de conducir, que son documentos. Automáticamente sí, lo tienen ahí. Está todo en la aplicación. Y nosotros tenemos... Que a veces no funciona tan bien. Tiene sus cositas el tema de la app. Claro, nosotros tenemos ahí en discapacidad una persona que le brinda, es un punto accesible que le brinda a toda persona con discapacidad la posibilidad de instalarle el programa, ayudarle, porque muchas veces, la activación de la aplicación es compleja para que una persona... Sí, entonces, bueno, tenemos esa asistencia también para ayudar. Bien. Y la otra pregunta que no me gusta hacer, pero la tengo que hacer, cuando pasás por Doctor Real y no ves más el mural, ¿qué te significa? ¿No se pudo hacer algo más para que no lo tiren abajo? Desde la fundación siento un dolor, y eso es real, porque ha sido un trabajo comunitario, con personas con discapacidad, donde han participado clubes, y hemos laburado muchísimo para eso. Desde lo público entiendo que era sumamente necesario y que nos han brindado la posibilidad de poder hacer otra actividad como para reemplazar esa. Eso está pendiente todavía. ¿Hay un lugar elegido o hay que buscarlo? Hay que ver, pero la posibilidad no es que
se avanzó en el bien común sin pensar en lo actuado. Digo, se avanzó en el bien común y en un proyecto comunitario y plantearon la posibilidad de poder replicar ese mural en otro lugar. O sea, hoy la pelota estaría del lado de la fundación. ¿La fundación sigue funcionando? Sí, sí. Hoy la pelota estaría de ese lado. Digo, a ver qué definición toma al respecto, cómo avanza, cómo responde, si considera que es necesario hacer otro mural, si hay que volver a hablar con el artista que vino. Digo. ¿Mario? No. El que vino fue... se me fue el nombre. Ahora lo busco. Pero... Claudio Roncoli. Ah. Claudio Roncoli, que en su momento se lo habló también, se lo puso al tanto de que iba a pasar esta situación. Claudio la entendió porque es una persona que ha recorrido el mundo y ha vivido alguna situación similar en alguna otra parte del mundo. Lo entendió y se puso a disposición como para poder replicar lo mismo en algún otro lugar. ¿Y tienen algún objetivo o eso todavía no? Hay que, ¿En qué sentido? ¿Algún lugar físico? ¿Eso es parte de la fundación ya? ¿Buscar el lugar? Sí. Y yo creo que sí. ¿Vos seguís perteneciendo? Sí. Sí. No, es que uno te conoció ahí, digamos, en tu labor en la fundación. No, sí. Que imagino que después fue el que te abrió la puerta por tu capacidad, por todo el trabajo que venían haciendo, para que te designen como director. Digo. Sí, la verdad que, a ver, a mí me sorprendió cuando me invitaron a formar parte de la gestión, me sorprendió, pero entendí que es un lugar donde también uno puede construir y aportar. No sos un político tradicional, ni mucho menos. Y vos me conociste antes como político, digo, nunca estuve en la gestión, esta es la primera participación que tengo, me invitó el secretario de Desarrollo Humano, me explicó cuál era el objetivo que buscaban y hacia dónde quería ir esta gestión, y estoy tratando de aportar lo que puedo aportar. ¿Y hoy te gusta el desafío de ser funcionario con nula experiencia en la función pública? ¿Hoy cómo te toma? Aprendiendo muchísimo de la gestión pública, aprendiendo muchísimo de los manejos internos de lo que es una gestión, y fundamentalmente lo que yo rescato acá es que estoy en un lugar hoy en donde tengo la posibilidad de escuchar a muchísimas familias. ¿Es bravo, Juan, el Estado en el sentido de que, bueno, ves un montón de cosas por resolver, pero la burocracia, los procesos y demás hacen que tal vez no sean los tiempos en los que uno anhela? ¿Te ha sucedido? Yo creo que si uno lo mira desde afuera puede ver esa mirada de los procesos, la burocracia, y a veces uno no lo entiende. Cuando vos sos parte de la gestión, entendés que ciertos procesos tienen que cumplirse para que lo que uno piensa sea una política pública y esa política sea política de Estado. Entonces, esa construcción colectiva requiere la articulación y participación de un montón de dependencias, de un montón de áreas. Tengamos en cuenta que la discapacidad es totalmente transversal. No es un área que está focalizada en una determinada cuestión. Es totalmente transversal. Trabaja con deporte, trabaja con cultura, trabaja con salud, trabaja con desarrollo social, trabaja con niñez, trabaja con todo el mundo, con género. Entonces es totalmente transversal. Y en la construcción de cuestiones que tienen que ver en ir avanzando, a veces tenés que darle participación a muchas áreas. Y hay muchas cosas que nosotros desconocemos de cómo funciona cada una de las áreas. Y esto es lo que nosotros tal vez podemos llamar como procesos burocráticos. Son procesos necesarios porque uno puede plantear una actividad e incorporar esa perspectiva de discapacidad desde nuestra mirada. Desde otra mirada aportan lo suyo. Nosotros trabajamos el año pasado y hoy hace un ratito, un Zoom con el... Sí, una reunión, ¿con quién? Con el Ministerio, la Dirección de Riesgo y Emergencia de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de
de Derechos para Personas con Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, en donde comentamos todo el trabajo que se hizo el año pasado. Un trabajo que se trabajó, se articuló, que fue la gestión de riesgo con perspectiva de discapacidad. Y esto es sumamente importante, porque Defensa Civil viene trabajando muy bien, tiene muchísima experiencia y han tenido las inundaciones, han tenido todo ese proceso que han vivido, que yo no fui parte de la gestión, entonces uno lo ve de afuera, pero cuando te incorporás, lo que primero hablamos con Ignacio Matarolo, es decir, ¿por qué no incorporamos la perspectiva de discapacidad en los planes de evacuación que tienen ustedes? Plantearlo es fácil, pero esto requirió que vayamos conversando durante mucho tiempo, pero también abrir la puerta a las instituciones, a las organizaciones, porque esto es nada de nosotros sin nosotros. Nosotros podemos tener la iniciativa, podemos pensar una idea, pero quien está todo el día tal vez son las instituciones y las familias. Y abrir el juego y escucharlos es sumamente importante. Y el año pasado se trabajó con todo eso, para lograr armar un proyecto que se eleva, que tiene que ver con esto. Es que al momento de gestionar un riesgo, la perspectiva de discapacidad esté presente. Entiendo, y es lógico que haya tanta burocracia y los tiempos, para evitar, por ejemplo, el tema de la falsificación y demás, pues, por poner un ejemplo. Imagino que también a veces se ponen del lado de la familia, que tiene que hacer 200 millones de trámites, y que en algún momento la familia, el padre, la madre, el hermano, la tía, se cansa. Sí, totalmente. Es verdad. ¿Se han agilizado algunos trámites? No sé si nos puede dar algún ejemplo. Verdad. Sí, se ha agilizado muchísimo. Nosotros arrancamos, teníamos mucha espera con las juntas interdisciplinarias de evaluación, que son las que entregan el CUD. Tuvimos mucha espera, se agilizó todo ese proceso, incorporamos más juntas, digamos, ese proceso se agilizó. Pero ¿qué pasa? Para vos tener el certificado de discapacidad necesitas presentar estudios médicos. Una de las cuestiones que nosotros vimos es que al momento de solicitar algún estudio médico determinado, la complejidad estaba en salud, en cómo logran tener el estudio médico, no en discapacidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a ofrecernos para tratar de agilizar esos procesos de turno, que tal vez a la familia le cuesta. Tiene que ir a tal lugar a sacar un turno o llamar por teléfono y no consigue. Entonces articulamos con el sector de referencia y contrarreferencia del hospital, articulamos con los distintos hospitales públicos para sacar turnos, facilitamos los traslados a las personas con discapacidad que no tienen la posibilidad de viajar o dependen del transporte público y eso les hace que les dificulte ir a tal o cual lugar. Articulamos con el SISI para llevar a las personas, les hemos sacado turnos y eso agilizó procesos para la certificación. En la general hemos bajado, pero siempre está la demanda, siempre existe y nos falta mucho, porque son áreas en donde nosotros tenemos que articular. La última de mi parte, y si nos puede dar algún ejemplo para exponer la cuestión que te voy a consultar. ¿Han recibido alguna denuncia de discriminación? No sé, se me ocurre ámbito laboral, ámbito de educación, de parte de algún lugar puntual, en todo este tiempo que estás al frente de la dirección. No sé si denuncia, no sé si le lo pondría denuncia, sí malestar de personas con discapacidad que se han acercado y han manifestado diferentes situaciones, en lo laboral, en lo cultural, en lo deportivo. Y nosotros lo que hacemos ahí es empezar a entender un poquito la situación, a comprender a la familia y a la persona, y después hablar en el entorno donde pasó esta situación. ¿Algún ejemplo que se puede dar, obviamente sin dar nombres puntuales? Y en lo laboral, por ejemplo, nos pasó mucho que muchas de las personas vienen y dicen que no les aceptan los currículum o y los discriminan por tener discapacidad. ¿Bien? Esto nos dio un aprendizaje muy grande cuando hablamos con las personas con discapacidad. Y es importante entender el contexto. La persona con discapacidad, por ejemplo, usuaria en silla de ruedas, pongamos un ejemplo para que entendamos. La persona usuaria en silla de ruedas puede tener un doctorado y va a presentar un currículum a una empresa que tiene las oficinas en un segundo piso.
y no tiene escalera. ¿Dónde está la discriminación ahí? Sí, en la empresa, en la accesibilidad. Entonces, tal vez la empresa no es que discrimina a la persona porque es usuaria en silla de ruedas. No, pero si no tiene un ascensor y tiene que ir por escaleras. Entonces, lo que hace es no focalizar la búsqueda en una persona con discapacidad, usuaria en silla de ruedas. Tal vez focaliza la búsqueda en otra persona con discapacidad, en tanto y en cuanto la empresa decida incorporar personas con discapacidad. ¿Se entiende? Hay personas que deciden no incorporar personas con discapacidad, y esto es lo que nosotros hablábamos hace un ratito. Hay que seguir trabajando, articulando, acompañando a las empresas para que tengan esta posibilidad. Sí, es un contexto más complejo. También, pero también poder trabajarlo, ¿no? Tal vez es parte de nuestra responsabilidad. ¿Sí? En el caso de que la empresa abra la búsqueda, es importante que la persona con discapacidad identifique. Como cualquier situación, digamos, si ustedes acá están saliendo a buscar un asistente técnico y viene un locutor, le van a decir que no, porque lo que buscan es un asistente técnico, no un locutor. Y ese locutor se va a sentir discriminado por el grupo porque no lo contratan o no. Entonces, también es importante que las personas con discapacidad entiendan, y esto ayudó muchísimo el curso Promover el año pasado, porque fue mostrar el mapa de empresas en Luján, tratar de ver cuáles son las búsquedas, tratar de identificar dónde pueden buscar trabajo, de qué manera buscarlo. También existe la discriminación, también existe que cierran barreras, y creo que eso tiene que ver un poco por el temor de contratar a una persona con discapacidad. Están las dos cuestiones, ¿no? Está aquella persona que muchas veces manifiesta que no consigue trabajo, pero tal vez no focalizó la búsqueda de trabajo. Buscar trabajo es un trabajo. Y nosotros en ese proceso hemos acompañado el año pasado. Es más, están terminando en estos meses 27 prácticas, entrenamientos para el trabajo en dependencias municipales. 27 personas con discapacidad trabajando en dependencias municipales. ¿Qué tipo, pasantía o un empleo? Es entrenamiento para el trabajo. Claro. Okay. Tienen una beca y están trabajando. Bien. 27. De los 100 que hemos identificado, 27 hemos incorporado acá. Nos faltaría poder incorporar más. Hay proyectos productivos independientes que hemos acompañado que no han salido y no han sido aprobados porque se cortó el programa a nivel nacional. Okay. Pero sí, es muy importante tu pregunta, Lucas, porque nos llega y muchas veces la cuestión emocional es muy difícil de manejarla.